Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta Casa de la Cultura que gentilmente nos ha ofrecido la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Conil, a la que agradecemos la colaboración, pero sobre todo damos la bienvenida a las autoridades que están aquí presentes, a la gente que trabaja en el día a día en el Ayuntamiento, pero sobre todo también a la gente que estáis aquí habitando un poco este espacio para darle vida y sobre todo recordar a una persona insigne y ejemplar de este municipio de Conil, como fue Tomás Iglesias Pérez. Una persona que yo no tuve la oportunidad de conocer, pero en cuanto conocí su biografía me acerqué a buscar sus orígenes, a buscar su familia. Gracias a Manuel Iglesias, por ejemplo, he tenido la suerte de conocer a Tomás hace muchísimo tiempo. Gracias también a Manuel he podido conocer algunos detalles de su vida hace ya mucho tiempo, porque lo que voy a contar es un poco el origen de este libro, que no se sitúa en este último año pasado, sino se sitúa hace muchísimo tiempo, cuando fui a casa de Isabel y de María a hablar con un montón de gente que era amiga de Tomás para iniciar lo que fuera o un documental, fijarse, o un libro o una investigación sobre Tomás Iglesias. Fue una aventura en aquel entonces, porque Atrapasueños, que va a cumplir 25 años como editorial, siempre hemos tenido un objetivo claro, que es rescatar la vida de la gente que lucha por Andalucía y su libertad, desde luchadores jornaleros hasta el propio Tomás que tenemos hoy aquí, que tiene mucho que ver además con la historia del mundo jornalero, pero también toda la historia de la lucha por la dignidad y sobre todo por la libertad en Andalucía. Es un segmento muy importante de la editorial y en ese momento se intentó hacer de esa manera buscando personalidades o personajes que fueran muy atractivos y fueran sobre todo un icono o un faro donde dirigirse, ¿no? En momentos tan oscuros, que siempre son cíclicos, pero que también tenemos que tener siempre algunos faros encendidos para poder seguir caminando, para poder seguir navegando. Y Tomás siempre ha sido un faro para mucha gente que está en la judicatura, que está en la lucha por los derechos laborales, como nuestro compañero Luis Ocaña, un abogado que también tiene mucho que ver con la editorial Atrapasueños, pero que también tiene mucho que ver con que este libro esté aquí presente, porque es verdad que hay gente que todavía sigue haciendo una práctica en su cotidianidad donde Tomás está presente. Y eso es curioso, porque hace ya mucho tiempo que desapareció físicamente, pero es curioso que tenga todavía capacidad de convocatoria, ¿no? Como este salón lleno, pero también que haya tenido tantos momentos, tantos hitos en su memoria, en su recuerdo, como fue también en el 2016, si no me equivoco, cuando se hizo el homenaje en la Facultad de Ciencias del Trabajo, en la Universidad de Sevilla. Es decir, cada vez que se habla de Tomás, se congrega la gente. Y eso es muy importante, porque eso significa que la huella que dejó era una huella de verdad, auténtica. Tan auténtico como ponerle nombre en su pueblo a un colegio. Qué cosa más bonita, ¿verdad? Pero sí es verdad que también tenemos que hacer un esfuerzo por la memoria y recuperar esa memoria que se nos va diluyendo en el día a día, con tantas cosas que nos están afectando, no solamente en lo personal, supongo, porque la gente cada vez tenemos más precariedad, pero sí es verdad que también estamos cada vez olvidando más los eslabones fuertes que nos hacen crecer como sociedad. Y los nenes y las nenas de Conil pues tienen que saber quién es Tomás Iglesias, porque si van a un colegio que tiene ese nombre, lo tienen que saber. Entonces, este trabajo que ha hecho Antonio, y que voy a presentar un poco, pero sobre todo lo va a presentar María, que sabéis que es la hija de Tomás, uno de los dos hijos, este trabajo tiene una clara vocación didáctica, pedagógica, si me apuráis, en el sentido de abrir las ventanas, de abrir esas miradas, ¿no?, del trabajo que hizo Tomás en su vida. Entonces es muy completo. ¿Podría haber sido un libro más largo? Sí, pero creo que, tal como está escrito, es lo que se merece Tomás y lo justo para que la gente pueda aprender o conocer el personaje, porque es un personaje, sin duda. Yo me hubiera encantado haberlo conocido. Tengo familia también por parte de mi padre petera, en el sentido que venían del PT. Son igual de cachondos todos. Yo creo que es una generación, bueno, menos Antonio, que es muy serio, pero es una generación bastante curiosa, ¿no? En el sentido de que eran gente muy jovencita, que montaron un pequeño partido, que tenían mucha teoría, eran chinos, no sabían si eran soviéticos algunos, se peleaban, en fin. Era una pugna en los años 70 bastante curiosa. Y yo creo que ese cachondeo que yo he vivido en mi casa, porque mi padre es de la línea, mi familia gaditana por parte de mi padre, pues imaginarse, del PT en la inmigración catalana y siendo de la línea. O sea que
Así que yo he hecho con mucho cariño esta publicación, esta edición. Me he contaminado un poco de ese buen espíritu que la familia mantiene, porque lo ha dicho muchas veces María. Dice, mi padre es que era muy disfrutón. O sea, mi padre era un tío pues, hecho derecho para sus cosas. Es decir, no se perdía nunca un plazo de ninguna cosa que llevara entre manos. Discutía con quien hiciera falta para conseguir sus objetivos. Es decir, pero era un disfrutón. Sabía que había que disfrutar de la vida. Y Conil era su espacio, quizás, de volver a esa infancia, a esos recuerdos y a esa vida tan mágica que se vive en este pueblo, evidentemente. Así que yo estoy muy orgulloso, como se dice últimamente demasiadas veces, muy orgulloso de ser partícipe de este libro y de que una editorial como Atrapasueños esté trayendo a Conil otra vez más, o un autor de Conil, y una publicación que tiene que ver con la vida de este pueblo. Así que felicidades también por lo que os toca. Yo estoy muy contento, vosotros tenéis que estar aún más, porque Antonio ha hecho un gran trabajo. En cierta manera lo ha hecho en poco tiempo, pero como es maestro, pues sabe cómo articularlo y manejarlo y lo ha hecho muy bien en los tiempos que se le ha pedido. Y yo creo que hemos hecho un trabajo también de alianza con María, hemos quedado, bueno, después lo de las fotos, ya seguramente hay algunas cuestiones que van a salir porque, claro, esto está vivo. Cuando sacas una publicación así, coge vida, ¿no? Entonces vais a ver y vais a decir, pues esta foto no es de tal sitio, o esta foto está mal. Bueno, pues por eso, todo eso es importante porque lo que vamos a hacer con este trabajo, además, es recuperar la desmemoria que algunos tenemos, me meto yo en ella, pero me refiero a que mucha gente que dice, este personaje tenía muy buena memoria. Tranquilo, que yo he hablado con ese personaje y no tiene tan buena memoria, que eso no hemos podido averiguar haciendo esta publicación. Así que nada, felicidades a los dos y muchas gracias, Antonio, por traernos la memoria de Tomás Iglesias. Buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros, bueno, yo creo que los que estáis aquí nos conocéis a la familia y os podéis hacer una idea. Sabéis lo especial y lo emocionante que es para nosotros esta tarde, porque hace mucho tiempo que a mí me cuesta trabajo hasta nombrarlo, lo digo en el prólogo, no sé cómo decirlo, porque si digo Tomás o Tomás Iglesias, eso es absurdo para mí. Para mí no es ni siquiera mi padre, era papá, y entonces es difícil, porque cae una en la ñoñería decir, cuando hace mucho tiempo que papá murió, pero nosotros en nuestra casa pues lo hablamos así, claro. Entonces, pues hace mucho tiempo, y como dice Joaquín, hace mucho tiempo que se habló de hacer este libro, de esa reunión, y lo que yo os cuento en el prólogo y lo que voy a hacer aquí, no voy a hacer una disección del libro de Antonio. Yo creo que él es la persona indicada para contaros qué son los elementos fundamentales del libro y cómo lo ha organizado él. Pero la aportación que yo modestamente puedo hacer en el libro y en esta presentación es bueno, pues contaros qué es lo que ha supuesto para mí personalmente, y no quiero hablar en nombre de la familia, pero yo creo que un poco también. Hoy está aquí mi madre, mi hermano no ha podido venir porque tiene unos niños muy chiquititos, pero está también muy agradecido y muy emocionado. Y para nosotros, pues, desde el primer momento que se barajó la idea de escribir el libro, que vinieron Luis Ocaña y Joaquín, nos pareció una idea magnífica. Nosotros hemos sido conscientes todos estos años en que el libro no ha estado hecho, de que era un débito que teníamos con él de justicia, porque lo merecía, pero también que sería un libro que tendría un valor para los demás, que no era algo que había que hacer solo por él, sino porque de verdad nosotros creíamos que el trabajo que él había hecho y sus ideas y su trayectoria podían seguir aportando. Lo que pasa es que yo personalmente, y eso lo explico ahí, pues no me veía con fuerza. Y sentía, aunque nadie me lo explicitó, nadie me puso en el brete, pero yo sentía que de alguna manera me tocaba a mí, porque por mi trabajo, que soy periodista, que soy escritora, pues lo lógico, teóricamente, es que lo hubiera hecho yo. Pero yo creo que también es fácil de entender que yo no lo podía hacer. No lo podía hacer porque personalmente para mí sigue siendo muy doloroso y es un problema mío. Quiero decir que muchos de vosotros habréis tenido pérdidas importantísimas y algunas pues en una edad que es traumática, que no es la edad de morirse. Pero yo personalmente no lo tengo superado. No lo tengo superado que el otro día cuando quedamos tan cariñosamente para darnos el libro físicamente antes de encontrárnoslo aquí cuando lo vierais los demás, en la mesa que estábamos, Joaquín, con todo su corazón, lo puso de pie como un comensal más.
Y a mí eso me da todavía escalofrío porque es una obra fantástica, menos mal que está hecha. Estoy viendo a alguien que conoce muy bien lo que es la pérdida. Eso no se puede sustituir. Y entonces, pues, dejamos pasar el tiempo. Dejamos pasar el tiempo porque yo no me veía con fuerza. Luis barajaba a ver si lo hacía él como abogado. Pero bueno, dejamos pasar el tiempo. Y cuando hace, pues yo no sé, ¿cuánto? No hace tanto. Sí, 1 año o año y pico. Me llamó Antonio y yo no sabía para qué era. Y en el pasaje, él se ofreció. Para mí fue inmediatamente un alivio de decir, Dios mío, como el tren es este tren. Porque una cosa que también digo es que desafortunadamente en este tiempo hemos perdido algunos testimonios que hubieran sido interesantes para el libro. Pues Bartolomé Clavero, Manuel Ramos Alarcón, Plácido Fernández Viaga. Es lo que pasa con la memoria. Si no se recupera a tiempo, pues realmente se pierde. Pero bueno, todavía quedan, aunque no hayan podido venir a lo mejor hoy aquí, muchas personas que trabajaron con él, que lo conocieron, que formaron parte de su vida y con las que Antonio ha podido hablar, ha podido trabajar. Entonces, el libro tiene muchos valores. Hay uno primero muy familiar, que yo se lo digo a mis hijos, que están aquí, y a mi sobrino cuando tenga un poquito más conocimiento, que es un regalo impagable, porque les han reconstruido la figura de su abuelo de una manera que yo ni siquiera podría, porque hay muchas cosas del libro, de la infancia, o que yo ni siquiera conocía. Después también para vosotros, los que lo conocierais y los que lo echáis de menos, aunque es insustituible, como decía antes, pero es un camino bonito el libro, es un proceso de estar con él también de una manera, porque Antonio vivifica sus ideas, incluso reproduce algunos textos de forma textual de él y reconocéis su voz y su pensamiento y su persona. Y luego hay una perspectiva que a mí, y yo creo que a Antonio también, nos interesa mucho, que es doble, que es por una parte, y eso es algo que es mérito totalmente de Antonio y de la visión que él ha tenido a la hora de montar el libro, que es retratar la vida de Tomás en paralelo a los cambios que ha tenido este país en el tiempo que él vivió, que aunque no fue mucho ese tiempo, porque no llegó a cumplir la edad que yo tengo ahora, los 47 por un mes, pero este país cambió mucho y este pueblo cambió mucho. Y eso yo creo que es muy positivo también recorrerlo juntos, porque a menudo los desafíos que tenemos y que nos obligan a ser muy críticos y muy autocríticos, nos hacen tener una visión muy pesimista de lo que hemos conseguido, y hemos conseguido mucho y ha habido muchos avances, y eso está muy bien, no para regodearnos en la autosatisfacción, pero sí para coger energía y seguir dando batallas y seguir logrando conquistas. Y eso se ve muy bien en el libro. A mí hay un momento en el que él habla de las universidades que había en España, que eran 10, que me parece muy revelador de lo que ha pasado en este país y lo que puede pasar ahora que hay mucha más acceso a la universidad. Y luego hay otro segundo aspecto que desde el comienzo del libro me enamoró, que es el de reclamar la vigencia de las ideas y del trabajo y del compromiso de mi padre. Que no es algo de que fueron militantes antifranquistas y eso es algo del pasado. No. Es que esa militancia, que entonces era esa, hoy pues hay muchas causas que lo merecen. Y ese abordaje desde la pertinencia de la vida, de la trayectoria, del trabajo de mi padre, me parece magnífico para que llegue a otras personas que no lo conocieron. Si es posible, también los jóvenes. Gente que pueda estar estudiando Derecho o no, gente que tenga inquietudes sociales. Si conseguimos, los que estáis aquí, que lo conociste, todo, acercarlo en la medida de nuestras posibilidades a esas nuevas generaciones, yo creo que puede ser valioso para darles referentes y que sientan ese aliento transformador, no conformista, porque ese conformismo es algo que me preocupa mucho, que siento que está el derrotismo de todos los desastres que está, lo vemos en los medios donde yo trabajo, ¿no? Ahora mismo con lo de Israel y Palestina, la catástrofe climática, las masacres de los migrantes, el auge del fascismo. Llega un momento que dice, no, es que no quiero ver nada, es que no quiero saber nada, porque esto no tiene solución. Bueno, pues lo que aquí se plantea es que en lo concreto cada profesional puede, y yo creo, y mi padre creía, y lo creía con su acción, no con su palabra, que hay que implicarse y transformar.
yo voy a decir poco más. Ahora, el mérito más grande yo creo que tiene Antonio es haberse enfrentado a las toneladas de papel que mi padre a lo largo de su vida guardó, escribió, leyó, subrayó, y que de verdad que no exagero que fueron otros de los motivos por los cuales yo me veía incapaz. De manera que el libro es verdad que tiene un tamañito muy bueno para ser divulgativo y tiene el valor de la síntesis, que es darle un orden, darle un sentido con las lecturas, con los referentes, con los pensamientos que Antonio tiene, que es lo que comparte con vosotros, y de esa manera rescatarlo, no ha sido un olvido estos años, pero es verdad que ha sido un silencio en torno a él, y ofrecéroslo. Así que yo estoy inmensamente agradecida, Antonio, no puedo estar más, y inmensamente agradecida a todos vosotros, que sé que con independencia del libro, como decía Joaquín antes, lo seguís recordando siempre. Yo le digo a todo el mundo que no hay post que yo ponga en las redes mío personal que suscite la avalancha de cariño, de retuiteo, de mensajes, que cualquier cosa alusiva a Tomás despierta. Y efectivamente eso significa mucho para nosotros y significa mucho en sí mismo. Así que muchas gracias. Y nada, ahora Antonio os contará más de esta aventura. Buenas tardes a todos y a todos. Bueno, ya ellos han explicado un poco cómo surge lo del libro, ¿no? Cuando me lo propuso Joaquín, este verano pasado, no, el anterior, yo dije, déjamelo pensar, porque yo conocía a Tomás, no en profundidad, pero sí lo conocía de muchos años atrás, ¿no? Y lo que tenía yo de Tomás era esto, que se había hecho en el 2005, que son las ideas para un discurso, cuando él le iban a entregar el premio Plácido Fernández Villaga, que otorgaba la Asociación Derecho y Democracia, y es un pequeño esquema de la intervención que él no pudo realizar. Y en base a eso, pues yo hice un guión y le dije a Joaquín, bueno, vamos a tirar, pero primero quería hablar con María y con Isabel para que ella, si le parecía bien que lo hiciera, ¿no? Entonces ellas me dieron el beneplácito, por decirlo de alguna manera, y entonces pues ya pues empecé un poco con el guión, que después lo fui cambiando, pues haciendo entrevistas a familiares, a compañeros de trabajo, a compañeros del partido, del PT, en fin, a compañeros que lo conocieron y tuvieron vivencias con él, tanto en lo profesional como en lo político, y después los escritos y las carpetas que me fueron dando, y yo he ido pues leyendo, y después en el contexto pues he tenido que buscar libros o algunos escritos para enmarcar la vida de Tomás dentro de un contexto, ¿no? El contexto de su vida, que tanto en Conil como en la universidad, como en el seminario, como en todos lados, ¿no? Y al final, pues lo que hice fue una síntesis que es el producto de lo que está escrito, ¿no? Pero la pregunta que yo me hice, y yo hago como una introducción en el libro, que se llama El futuro no pasa de moda. ¿Por qué puse este título, El futuro no pasa de moda? Porque yo creo que las ideas que defendía Tomás no pasan de moda, no han pasado de moda, y hay que reivindicarlas, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué escribir sobre Tomás después de 27 años de su fallecimiento, ¿no? Falleció en el 1996, y entonces yo en esta introducción digo varias cosas, ¿no? La primera es porque Conil tiene una deuda pendiente con Tomás, en el sentido de que aunque tiene un nombre, el Colegio Público Tomás Iglesias Pérez, tiene un nombre que es importante, pero sí poner en valor su trabajo, su esfuerzo, su lucha,
su sabiduría en temas jurídicos, de abogado laboralista, yo creo que es bueno que se conozca. Y además es bueno que se conozca cómo era el Conil donde nació él y fue evolucionando, ¿no? Tanto en su pensamiento ideológico como en sus vivencias, ¿no? Y entonces es recuperar también la memoria histórica de Conil en esa circunstancia, en ese contexto, ¿no? Después, por otra razón, es porque vivimos en un mundo complejo, ¿no? Y muchas veces pensamos que los derechos que hemos conquistado no van a retroceder. Y vemos las orejitas al lobo y vemos cómo está la extrema derecha y cómo hay un retroceso en las conquistas democráticas. Y puede haber un retroceso, indudablemente, en los derechos, ¿no? Y entonces es bueno poner en valor un ejemplo de una persona ilustre, desde mi punto de vista, y que luchó por las libertades, luchó por la democracia, y una vez que hubo la democracia, la transición, defendía las medidas democráticas y los derechos de los trabajadores como lo defendía Tomás, ¿no? Perfecto Andrés, que es un magistrado, fue magistrado del Tribunal Supremo, amigo de Tomás y una eminencia, pues decía que Tomás era un jurista de izquierda cuando la izquierda carecía de jurista. Y era, bueno, tenía una sabiduría y lo respetaban los jueces, los magistrados, los abogados. Y eso no lo conoce mucha gente de nuestro pueblo, ¿no? Escuchaban de Tomás Iglesias, tal y cual, pero eso es bueno que conozcamos y en qué casos concretos, ¿no? En qué realidad concreta. Y después, otra razón es la manera de concebir la política. Tomás defendía a los más desfavorecidos. Fue el abogado de los jornaleros, cuando tenían los momentos difíciles. Abogado laboralista y defensor a ultranza de los trabajadores. Era un agitador de conciencia, un defensor incombustible de la clase trabajadora, ¿no? Luego en el libro vienen muchos ejemplos. Yo tampoco me quiero parar porque si no se hace muy largo. Luego, si queréis, cuando yo termine, abrimos un diálogo y hay preguntas, pues contestaré. Y lo último, lo del futuro no pasa de moda, ¿no? Vivimos en una sociedad que parece que existe siempre un presente perpetuo. Parece que vivimos al día en todo, ¿no? Y no hay la relación dialéctica que hay entre pasado, presente y futuro, parece que se ha roto, ¿no? Y el pasado hace que estemos en el presente y miremos al futuro, ¿no? Tomás siempre luchó porque el futuro fuera mejor, el mejor vivir de la gente, decía él. Y en ese futuro yo creo que esas ideas tienen que defenderse, ¿no? Y por eso el futuro no pasa de moda, ¿no? Yo lo decía con una frase de un librito que se llama La utopía no es una isla, no es la isla de Tomás Moro, sino que hay muchas utopías y son posibles todavía. Y Laila Martínez pues dice, sin capacidad de imaginar un horizonte distinto es imposible pasar a la ofensiva. Y sin ofensiva solo quedan migajas que el neoliberalismo disputa a sangre y fuego, borracho de euforia. Por lo tanto, el libro está pensado no contando solo la vida de Tomás para que nos quede como una geografía de una persona buena, sino como que sirva como un ejemplo para continuar la lucha y el trabajo que él hizo por la gente más desfavorecida, ¿no? Un poco esa es la intención, ¿no? El libro se divide en diferentes apartados. Este era lo que yo he dicho, es más o menos la introducción, pero él en el discurso, lo primero que empieza dice el valor de la persona, los más desfavorecidos, compromiso de emancipación, ¿no? Y yo cojo ese título, pero lo cambio y hablo del valor de él, del valor de la persona, de él, ¿no? Y él no era una isla completa, como decía John Donne, nadie es una isla completa
en sí mismo, ¿no?, sino que vive en un contexto. Entonces, lo primero que hago es hablar del Conil en que nació Tomás. Conil, año 1949. Y afortunadamente ese año visitó Conil un antropólogo que es Julio Caro Baroja, acompañado de un antropólogo norteamericano, George Foster, y venía con su madre también, y hace una descripción de Conil de aquella época. Bueno, sabéis, en el año 1949, 10 años después de terminar la guerra civil que provocó el golpe de Estado de Franco, pues imaginaros las necesidades que había en el pueblo, el ambiente católico asfixiante que oprimía a mucha gente, en fin, analfabetismo, necesidades, y este hombre lo describe, ¿no? Describe cómo eran los agricultores, cómo eran los pescadores, describe la cantidad de peces que había, en fin, cómo eran las casas, los patios de vecinos. El 80% vivía, decía, en colchonetas vegetales en el suelo, en fin, y hace una descripción. Ese año también el alcalde era José María Flores, muy religioso, reparte las parcelas de Roche, ¿vale? Reparte a aquellos que tuvieran 5 familiares a su cargo y tuvieran el carnet de la Falange. En fin, es el último reparto y se consolida lo que es el minifundismo en Conil, ¿no? Hago un poco, digo, porque me gusta, porque yo también quería que se contaran cosas de Conil, ¿no? Y creo que está curioso leer esto. Este hombre lo escribió de un libro que se llamaba Desnología Andaluza, que está completamente, no se encontraba, lo pude encontrar en una biblioteca de Málaga, porque lo editó la Diputación de Málaga, y le eché una foto y de ahí pude sacar los datos, ¿no? Pues yo creo que está curioso y lo digo porque interesa también el tema de Conil, ¿no?, el tema local. Bueno, Tomás, a los 9 años, fue a la escuela con los demás chavales de Conil, que aquí está Antonio Márquez, que también fue a la escuela con él, que él me ha contado, uno de los que entrevisté, y va a la escuela y Tomás al final quería ir al seminario, ¿no? Había un ambiente bastante católico y al seminario iban los chavales que no tenían medio económico, le daban una beca, y Tomás sí, que nació en una familia acomodada, sí podía tener medio y ir a Sevilla, pero él quería ir al seminario. Entrevistando a algunos, a Antonio Sánchez y Fuentes y a Diego Gil, me decía que estaba predestinado para ir al seminario, porque la madre era muy ferviente religiosa, ¿no?, y que ya estaba como predeterminado. Bueno, no sé, entre el ambiente y lo otro, él se pasó el último verano llorando que quería ir al seminario. El padre no quería y la madre sí. Al final fue al seminario con 9 años y también, pues, en el seminario se produjo una transformación ideológica bastante grande, ¿no? Y él en el discurso que dice: hay 2 maestros en mi vida, o bueno, 2 maestros que él quiere reconocer. Uno es Añovero, el monseñor Añovero, que fue obispo de Cádiz, y otro, Plácido Fernández Villaga, que fue el presidente de la preautonomía andaluza, que también tenía una casa en Conil, Fernández Villaga, ¿no? Y él habla de Añovero, claro. Entonces yo digo, bueno, ¿y por qué Añovero influyó tanto en el de esto, no? Y entonces empecé a indagar e investigar, preguntando a la gente que había estado en el seminario, Antonio Muñoz, que también estaba aquí, que fue con él el día de San Miguel en septiembre del año 59 al seminario, y entonces, claro, Añovero, si alguno, bueno, supongo que alguno estará enterado, el Concilio Vaticano II fue una ruptura dentro de la Iglesia y hubo un afianzamiento de las ideas progresistas dentro de la Iglesia. De ahí salió después la teología de la liberación, que tuvo su fuerza en Sudamérica. Pero aquí, Añovero, en el seminario de Cádiz,
pues cambió completamente las ideas tradicionales que había de enseñanza de los sacerdotes y fue una ruptura muy importante, ¿no? Añovero propició que hubiera curas obreros. En la provincia de Cádiz hubo por lo menos 30 curas obreros que trabajaban en los astilleros desde, bueno, algunos lo conocemos, desde Horacio Lara, Javier Fajardo, Alfonso Castro, que fue uno de los que influyeron en Tomás y lo conocía, la Juventud Obreras Católicas, y ahí hubo una transformación importante que yo explico en el libro. Hay una tesis doctoral que se llama De curas obreros, obreros curas, y cuenta Torres Farranco, que se llama cómo fue la transformación esta. Ahí hubo una apertura importante y Añovero en las epístolas hablaba de los problemas que tenía la clase trabajadora. Hizo un informe del campo andaluz que se llamó el informe Cejudo, de Juan Cejudo, que era un cura también, que también fue un cura obrero, y hablaba de Conil, del Palmar, de Roche, de todos los campos de aquí de Vejer, de Benalú, y supuso un escándalo en España, porque le atacaba a los terratenientes, en fin, denunciaba esto. Después Añovero, cuando ya fue a Bilbao otra vez, sabéis que lo quisieron echar de España y amenazó con excomulgar a Franco, ¿no? Ahí también, bueno, cuento un poco toda la historia de cómo Añovero transformó esto, ¿no? Creó una residencia de obreros, porque los obreros iban a trabajar a Cádiz en bicicleta. Hay una copla de nuestro paisano Paco Alba, que también la escribo en el libro, de cómo los obreros iban a trabajar desde Conil, Chiclana y la Bahía y a Cádiz. En fin, eso supuso una transformación ideológica y de conciencia de todos los chavales que estaban en el seminario, en concreto de Tomás. Hicieron una revista que se llamaba Presencia, y ahí participaba Tomás, Antonio también, y claro, estaban relacionados con los curas obreros, que el sector reaccionario de la Iglesia decía que había peces rojos en el agua bendita, ¿no? Y entonces, pues eso supuso, había una cosa que la Brigada Política Social le llamaba la Operación Moisés, y era todos los curas progresistas, pues que en aquella época pues estamos hablando en pleno franquismo, estamos hablando de en pleno franquismo. Y ahí, pues bueno, tomo una conciencia, pues evidentemente, de un marcado carácter progresista. Antes de ya decir soy sacerdote o no soy sacerdote, pues la teología la habían pasado a Salamanca porque estaba anticuada la de Cádiz. En fin, yo lo explico en el libro, voy un poco, tampoco os quiero aburrir mucho con el tema. Y entonces ellos deciden, el grupo de Tomás deciden no ser sacerdote. Le piden a Añovero un año como de excedencia para pensarlo, y Añovero dice que no le puede dar, que el que quiera ser sacerdote que sea, y el que no, que... Y entonces pues ya Tomás pues decide pues ir a Sevilla, ¿no? A Preu, y ya después pues Derecho, ¿no? Él estudió Derecho y quizá un poco influido porque en el seminario leía la revista Triunfo y Cuaderno para el Diálogo, que son dos revistas que escribían desde Manuel Vázquez Montalbán hasta muchos escritores, Joaquín Ruiz Jiménez, y muchos artículos de esto hablaban del derecho, hablaban ya con una visión progresista y pidiendo la democracia en España, y entonces esto influyó también para que Tomás decidiera pasar a la universidad a estudiar Derecho, ¿no? Bartolomé Clavero, en un artículo que escribió en la revista digital Pasos a la Izquierda, que se llama Tomás Iglesias, la forja de un jurista, él dice que Tomás eligió Derecho porque era un instrumento
válido para la defensa de los más desfavorecidos, ¿no? Con las ideas que él tenía. Y bueno, él fue a la universidad y ya es otro apartado que cuento cómo va a la universidad, ¿no? Y estudia Derecho y ahí entra en los círculos, pues en aquellos momentos universitarios que eran de oposición al franquismo, y entra en esa dinámica, ¿no? Yo cuento varias anécdotas, en fin. Él al final entra en el Partido Comunista de España Internacional, que era una escisión que hubo del PC, que al final se transforma en lo que es el Partido del Trabajo de España, ¿no? Él milita en los años de la universidad en el Partido del Trabajo. De ahí me he documentado de un libro que escribe Alberto Carrillo, que se llama Subversivos y Malditos en la Universidad de Sevilla en 1965-1977, y además nombra a Tomás en diferentes ocasiones, porque fue delegado de la Junta de Facultad, era un cabecilla de los que movían todo el tema de los universitarios, a Isabel también, a Ramón, a Manolo, en fin, hay nombres, a Antonio Muñoz también viene en el libro, las veces que los detuvieron, etcétera, etcétera. En fin, la militancia en aquella época en la universidad, pues era complicada, ¿no? Era complicada porque era clandestina y tenían que tener de esto. Él terminó de estudiar Derecho y la política, él escribe aquí en las ideas, dice, que es un título que he puesto yo, ¿no? La política y sin embargo la quiero, ¿no? O sea que él tiene un reproche a la política ya en el año 96, a la decepción, pero dice, y sin embargo la quiero, ¿no? Él dice que es necesaria, inevitable y conveniente. O sea, que la política o la haces tú o te la hacen. Entonces, la política es necesaria, la política en el sentido de solucionar los problemas que tiene la gente. No una política de aspirar a tener cargos por tenerlo, sino para cambiar y transformar la realidad, ¿no? Y es lo que él defendía. Él militó en el Partido del Trabajo, fue candidato al Senado por el Frente Democrático de Izquierda, a la Alcaldía de Sevilla, y él también escribía artículos, ¿no? Hay un libro que se llama Apostando a la Democracia, editado, que era la tercera página del Correo de Andalucía, y él escribía ahí muchos artículos en fin, de todo tipo, pero fundamentalmente eran artículos pidiendo democracia, ¿no? Las libertades. Hablaba de la huelga, de la situación de los trabajadores, de España y Europa, en fin, hablaba de todo. De Conil también hay artículos que hablaban, ¿no? Hay un artículo que escribe, digo como anécdota de aquí del pueblo, ¿no? Sabéis que cuando la transición democrática, en los últimos años del franquismo, había dentro del sector franquista había quien no que se quería mover, los inmovilistas, ¿no? Que decía, esto hay que mantenerlo a rajatabla, el búnker, ¿no? Y había otros dentro del sector del franquismo que querían una reforma para mantener los de esto, pero una reforma. Y había gente había la mayoría de los partidos democráticos que querían una ruptura, ¿no? Querían cambiar el sistema y eso, ¿no? Y entonces él utilizando un símil de un partido de fútbol en Conil, en Los Bateles, cuando estaba el campo de fútbol allí, escribe un artículo que se llama Los futbolistas, ¿no? Y entonces él hace este símil como los chavales que estaban jugando y gente alrededor mirando. Y los que estaban jugando no querían que entraran los que estaban mirando. En fin, hace un símil para ver cómo las tres posiciones estas
se estaban dando en aquella época en el país, ¿no? Además lo hace con una ironía que muchos artículos pues eran importantes, ¿no? Después tiene un apartado, porque lo he cogido de aquí, que pone que recelo frente al poder, pesimismo sobre la naturaleza humana. Y es un poco de filosofía política. Yo ahí me he metido también y he querido... Claro, ese recelo de poder, yo utilicé esta frase en el libro que escribí, Conil, el esfuerzo colectivo. Una de las frases que puse al principio fue esta, porque yo creo que hay que tener recelo frente al poder. Y más la gente de izquierda o la gente que siempre ha estado oprimida, siempre ha tenido un recelo frente al poder. Y entonces él pertenecía a una corriente de la jurisprudencia, que es el uso alternativo, donde decía que el poder tiene que tener límite. Ya lo decía incluso Montesquieu, ¿no? Frente al poder absoluto hay que ponerle otro poder, ¿no? Entonces al poder hay que ponerle límite, porque él entendía que el derecho era la garantía de ponerle límite al poder o absoluto o autocrático que pueda haber, ¿no? Y el derecho para él era la garantía de los más débiles frente a los poderosos, ¿no? Entonces, hay una reflexión ahí sobre filosofía política que, bueno, yo tampoco he querido hacer el libro para especialistas en derecho ni nada de eso, pero sí es bueno que reflexionemos sobre las cosas de la vida, que muchas veces pensamos que son lejanas, pero que nos afectan cotidianamente, ¿no? Hombre, ¿por qué el título Izquierda y Derecho? Pues la verdad, y lo voy a leer. El título porque él cuando escribe esta idea para el discurso del premio, aquí, él dice que le interesa la izquierda y el derecho. Él tenía una pasión en las ideas de izquierda. Yo hablo ahí de la diferencia de izquierda y derecha desde el punto de vista de gente del derecho, ¿no? Pero que lo entiende todo el mundo, ¿no? Él dice: me ha interesado el tema izquierda y derecho, el acercamiento de aquella a este, o sea, de la izquierda al derecho. Digo bien, no es ninguna errata, no me refiero a izquierda y derecha, sino a izquierda y derecho, por más que sea indispensable entre una y otra el recíproco respeto y la evitación de cualquier alusión, ni siquiera verbal, a contienda civil. Tampoco me refiero ahora a la cuestión por orden distinto del que dije, derecho e izquierda, como el acercamiento de integrantes de quienes toman la comunidad jurídica al universo ideológico de la izquierda. Digo lo que quiero decir, izquierda y derecho. Lo que quiero enfatizar es la necesidad de que la izquierda se abra y acerque, interiorice en lo más profundo a las mejores y básicas exigencias del derecho, el mínimo moral que éste representa, la igualdad básica de todos, las exigencias de las garantías al servicio de los derechos fundamentales. Tengo la convicción de que no se trata de grandes palabras, sino de algo que tiene que ver con el mejor vivir de la gente. La democracia y la legalidad han de reflejarse, por ejemplo, en una igualdad de oportunidades, en el terreno educativo, en la igualdad de concreciones objetivas a la hora de facilitar viviendas a quienes lo necesiten, o lo mismo aplicado al acceso a los puestos de trabajo del sector público. Un poco por eso, porque yo creo que el... Sí, ya bien. Bueno, que por eso se ha puesto el título. Después hay un apartado que es abogado y jurista y las aportaciones, ¿no? El tema este es un poco todo el trabajo que hizo, que es inmenso. Yo lo he intentado resumir
lo menos posible, lo más sintetizado. Él escribe en una ponencia de la Universidad Internacional Mendy Pelayo en Sevilla, le dicen que por qué no da una ponencia sobre el papel de los bufetes laboralistas en el franquismo y la transición política. Y él en principio está un poco receloso porque dice, bueno, esto fue en el año 91. Dice, ahora voy a hablar yo de la transición del año 74, 75, dice, ya me consideran un antiguo combatiente, ¿no? Ancien combattant en francés lo pone. Un antiguo, como si fuera el pasado. Pero él recuerda una frase de Michel Bovell que dice, hablando de la Revolución Francesa, dice, es difícil acabar con una imagen que lleva consigo tal carga de esperanza. Y entonces él piensa que los bufetes fueron una esperanza en aquella época tan triste y tan reprimida del franquismo, sobre todo en los derechos laborales, ¿no? Y entonces, pues, él hace la ponencia y explica, en fin, ahí va recogido un resumen de esto, y termina la ponencia, pues, haciendo un homenaje a los asesinatos del despacho laboralista de Atocha 55, los 5 abogados que mató la extrema derecha en Atocha, ¿no? De las aportaciones, yo creo que hay que hacer mención a la sentencia del Tribunal Constitucional que ganó Tomás Iglesias, donde lleva al Tribunal Constitucional y gana una sentencia donde se declara los despidos radicalmente nulos, que son aquellos en los que por atacar a los derechos constitucionales se despide a alguien. Y entonces la empresa no tiene la opción de pagarle una indemnización al trabajador, sino que lo tiene que admitir necesariamente, siempre que quiera el trabajador. Entonces son despidos radicalmente nulos. Ganó la sentencia en el año 81 y hubo que modificar el Estatuto de los Trabajadores. Los juristas de aquellos expertos en materia jurídica pues le dan una importancia bastante a esta sentencia que ganó en el Tribunal Constitucional, ¿no? Después también hablo de los procesos penales contra los jornaleros andaluces. Bueno, aquí es inmenso. Sabéis que en los años principios de la democracia hubo movilizaciones, ocupaciones de tierra, encierro, y entonces pues a los jornaleros hubo una época en que había hasta 600 pendientes de juicio, algunos juzgados y otros no. Y entonces el abogado que los defendía era Tomás, y Tomás lo defendía y además con argumentos jurídicos, y defendió a Diego Cañamero, a Paco Casero, a Gonzalo Sánchez, a todos los del Sindicato Obrero del Campo, pues en muchísimas ocasiones, ¿no? No me quiero parar mucho y, en fin, ahí lo podéis ver, ¿no? Talleres Faro en la Bahía de Cádiz también era un tema, el tema en televisión española y en Andalucía también hubo muchos casos que llevó. Y después también hay un apartado de los incumplimientos de la democracia, que él, en un libro que tenía pensamiento de escribir, él tenía un apartado que decía los incumplimientos de la democracia. Y habla de Jesús Dama, que fue el joven sevillano del PT también, que le dio una paliza a Fuerza Nueva, entre ellos los hermanos del Nido, por lo que los testigos que dijeron, y este hombre pues sufrió un trastorno y al final terminó suicidándose, ¿no? Tomás llevó la acusación particular. En aquella fecha, pues entre las conexiones que podría haber entre la extrema derecha, los juzgados, la familia que tampoco empujó, pues se quedó un poco en stand-by este juicio. Después el caso Lebrija, que es el caso de los 2 chavales que un guardia civil mató en Trebujena de un tiro, y mató a uno y hirió a otro, y Tomás fue el
la acusación particular, el abogado de la acusación particular. Después Tomás estaba en contra del GAL, escribió artículos en contra del terrorismo de Estado, del GAL, de la ley Corcuera también, que es la de la patada en la puerta. En mi casa tengo un azulejo de la Federación de Juristas Progresistas que me dio Tomás, diciendo en la Constitución protege cada rincón de esta casa, un poco contra la ley Corcuera. Y otro incumplimiento de la democracia que escribió, y aquí que María, la novela de ella es sobre el tema de la inmigración, él escribió un artículo que se llamaba Trentón y Tarifa. Trentón es una ciudad de Sicilia. Entonces él escribió un artículo y contaba de un libro de Leonardo de Sassia, El último viaje, cómo engañan a unos sicilianos que quieren ir a Nueva York, quieren ir a América, y pagan el viaje y le dan unas pocas de vuelta por allí y al final los llevan a Trentón, que era el mismo pueblo donde habían salido, ¿no? Y entonces él lo compara con Tarifa, con los viajes de los subsaharianos y los marroquíes que vienen aquí, ¿no? Y critica el tema de la inmigración, y estoy hablando pues hace de esto pues un montón de años, que cuando escribió el artículo, y vemos lo que ocurre diariamente aquí en esta zona, ¿no? Bueno, yo voy a terminar ya, porque, bueno, al final termino con un epílogo sentimental, y que es un poco como yo conocí a Tomás, las veces que me relacioné con él. Me pongo un poquillo. Bueno, yo voy a terminar, no quiero tampoco... Ahora si queréis alguna pregunta, pues la hacéis. Yo termino al final diciendo, María Iglesias, en su novela Lazos de humo, dedica estas palabras a Tomás, mi padre, que amó la ficción y la realidad. Este recorrido por la vida y los pensamientos de Tomás está repleta de realidad, pero a la vez de sueño, de un anhelo por construir un futuro. Tomás, con su quehacer constante por una sociedad más justa e igualitaria, estaba construyendo futuro. Laila Martínez afirma, sin nadie que crea que el futuro puede ser mejor, no se pueden articular las luchas que lo hagan posible. Tomás soñaba en otro futuro posible. Bueno, pues muchas gracias. Bien, es el turno de vosotros y vosotras, que habéis venido aquí a compartir, supongo, no solamente a escuchar, sino también a compartir alguna historia que queráis contar o simplemente queráis intervenir y decir algo. Para eso me han dado esto, que funcionará, eso es. Así que si queréis es momento de vosotros y vosotras, venga, os paso la alcachofa, quien la quiera. Muchas gracias, María, Antonio, Joaquín, muchas gracias por traernos una figura, sobre todo a los que no tuvimos la suerte, el privilegio de conocerle, pero sí le conocemos a través de vuestros testimonios, muchos años llevamos viniendo aquí a Conil, y sobre todo del libro. Hay una figura que aparece muchas veces en el libro, lo que he podido ojear y lo que habéis dicho vosotros, que se llama, porque las personas no desaparecen de nuestra memoria, Plácido Fernández Viagas. Recuerdo que hace 47 años, en 1977, en la Plaza de Toros de Alcalá de Guadaira, se presentaba como candidato al Senado. El mismo año que también se presentaba tu padre, María, pero en otro partido. Y el presentador pues explicó la historia triste, decía, de Plácido Fernández Viagas, sus encarcelamientos, sus postergaciones, etc. Y al terminar la presentación, cuando le tocó a Plácido, cogió el micrófono, se tiró un minuto que no lo aguantábamos nadie,
nadie, porque decíamos, este hombre no está acostumbrado a estas cosas, no va a hablar, no se va a atrever a hablar. Y se atrevió. Y dijo algo que si la emoción me deja, lo digo. A pesar de lo que acaba de decir el compañero, sigo creyendo en la justicia. Eso es lo que Tomás Iglesias hizo toda su vida, creer en la justicia. Que la relación de Tomás con Plácido Fernández Viaga fue muy intensa. Además, él dice de los maestros, habla de Añovero y de Plácido Fernández Viaga. Ellos se veían en un bar de Sevilla, el bar Roma, donde echaban las tertulias, pertenecían a la misma corriente jurídica, justicia democrática o uso alternativo del derecho, donde está juristas como Ferrayoli, como Plácido y más gente bueno, Perfecto Andrés, y tenía una relación muy intensa, ¿no? Yo en el libro cuento, porque Plácido Fernández Viaga vivía en Conil, ¿no? Entonces Plácido Fernández Viaga lo nombraron juez en Sevilla, y el hijo, que también era amigo de Tomás, que fue letrado del Parlamento andaluz, se llamaba igual que el padre. El hijo, cuando llega a Sevilla en el año 73 o 70, por ahí, lo detienen. El padre era juez, a él lo detienen. Él, en la declaración que hace la policía, dice que es del Partido Comunista, y entonces lo meten, no echan las 48 horas, sino que lo meten ya en la cárcel. Entonces el padre coge un cabreo con él tremendo, ¿no? Tremendo. Y entonces lleva 2 años medio peleado con el hijo y entonces le perdona y entonces le da un anillo que era del abuelo frente a la tumba en el cementerio de Sevilla. Y ese anillo el niño lo pierde en la playa de Conil, bañándose en la playa de Conil. Además viene en un libro que ha escrito sobre Plácido Fernández Viaga, una escritora de Lola, se llama, no recuerdo ahora el apellido, pero y cuenta esta anécdota, lo digo por la relación con Conil, ¿no? Porque ellos vivían en Conil, yo casé a uno de los hijos, a Santi, que era abogado de comisión obrera, lo casé cuando yo era alcalde y oficiaba de cura laico, lo casé. Bueno, yo no pensaba intervenir porque quería que la gente de aquí interviniese, pero no me resisto. He venido de Sevilla corriendo para venir aquí, porque no sé si aguantaré. Tomás es de la gente que debía haber vivido, el cuerpo no aguanta más de 100 años, pero el suyo podía aguantar el doble, porque son imprescindibles. Ese tipo de gente son imprescindibles. Ha repasado la historia y yo la he estado al lado, porque ya era mayor que él, del bachillerato. Después no se fue a Salamanca, se fue Vargas Machuca y Rafael Román, pero él no, porque ya dejó, yo creo que hay 3 etapas, que es la Iglesia, la política y el derecho. Y yo creo que en la Iglesia era un creyente heterodoxo, como casi todos los que estábamos en esta época. Añovero fue una figura que suscribo todo lo que esto porque intervine en Bucó cuando la expulsó, lo quiso expulsar a Franco. Y entonces estaba aquí Añovero y hicimos un informe al Papa y el Papa lo aguantó en Sondica. La política era un veneno, digamos, que tenía él, todos los que estábamos en aquella época. Él, digamos, no continuó con la Iglesia. Yo hice bachillerato con él, pero después me fui a Salamanca. Y entonces ya después yo aguanté 8 años en el Cerro Moro. Pero la política era imprescindible porque era el compromiso con los débiles, el compromiso con la vulnerabilidad. Y ahí estaba representado el movimiento obrero. Quizá hoy el movimiento obrero tiene otras connotaciones ahora. Pero yo creo que la política
fue y asistió muchísimo, y hay hechos memorables, que fue el representante del Grapo, que fue la primera experiencia que yo bajé con Tomás a la cárcel y estaba totalmente quemado, el cuerpo entero, y dijo no, que no vengan mis hijos aquí. Aquello fue, lloramos varios días, lloramos de ver un hombre quemado, torturado. La paradoja hizo que aprendió pintura y Teófila Martínez, siendo alcaldesa, hizo un concurso de carnaval y lo ganó con un pseudónimo. Y cuando se enteró que era José María el de Grapo, no quiso entregárselo y había expiado su pena, por lo tanto era un hombre libre. Paradoja de la vida. Y entonces después, en el derecho, por ser breve, en el derecho, pues él era profesor asociado de Derecho del Trabajo. Yo era profesor allí, permanente, titular de allí, y a las 2 de la tarde teníamos siempre un debate. Marcó una época la sentencia del Tribunal Constitucional de los despidos nulos y discutimos muchísimo ese tema, con perfecto Andrés Ibáñez, que tú has citado, etcétera. Él decía que el derecho quería decir que podía hacer que una sociedad fuera igual y el derecho no lo consigue. El derecho, decíamos, que puede aminorar la distancia entre el interés capitalista, el empresario y el trabajador. Lo aminora, pero no lo iguala. No hay más que ver en qué ha quedado los despidos nulos ahora, radicales. El embarazo, la libertad sindical, lo que tú llamabas derechos constitucionales. Entregó la vida al derecho y a las causas de los trabajadores, de todo lo que era el compromiso. Y claro, el poder en ese sentido, siempre decíamos que el poder corrompe. Y por lo tanto había que distanciarse del poder. A mí, cada vez que pienso en Tomás y las veces que he visto a María en Sevilla, me recuerda permanentemente la admiración, las causas, ¿no? Lo ha transmitido a los hijos, igual que yo también tengo algo de eso. Lo hemos transmitido, porque hay que continuarlo. Me he acordado de Talleres Faro con el padre Castro. Ese fue el que dijo, lo echaron porque era muy bueno, intachable. Y en un juicio, con Tomás allí, en un juicio, el despido improcedente, la gente no entiende que si es improcedente tiene que meterlo dentro, porque el único que había que meterlo fuera era el procedente. Pero el improcedente, cuando se explica en derecho, no lo entiende nadie. Y entonces él dijo, yo no he hecho nada, no se prueba nada, ¿y usted qué quiere? Y dijo Castro, justicia. Y dijo el juez, padre Castro, la justicia en el cielo, aquí la mía. Y efectivamente, hay historias preciosas. Yo sigo recordando las 2 de la tarde cuando él llegaba de Derecho y se iba al despacho del Departamento de Derecho del Trabajo. Yo tengo en mi alma a Tomás. Y también fundamos también en el golpe de Tejero la Asociación Derecho y Democracia. Hay una historia entera bellísima. Son gente imprescindible. Y yo creo que si lo del cielo no está muy claro, y yo tampoco lo tengo claro, el recuerdo es la mejor respuesta y el recordatorio hoy aquí de una persona que ya no está, eso sigue viviendo. Para mí eso es que la muerte no termina aquí. Está en el recuerdo de mucha gente, en el ejemplo de mucha gente y ojalá los abogados. Yo también fui de los que me fui a Derecho que no había en Cádiz, nada más que había en Jerez, y tuve que hacer cuarto y quinto porque no había universidad aquí. Y era la historia de los abogados poetas, ¿no? Yo terminaba en el Cerro Moro y decía, bueno, vamos a hacer bufetes laborales y asunto ganado, asunto cobrado, asunto que perdíamos, no se cobraba al abogado. Y entonces la gente dirá, pues ya bastante interés tendrá el abogado si quiere cobrar. Porque además, si encima tiene que perder y pagarle al abogado,
esa poesía se ha acabado, evidentemente. Pero esa poesía es poesía política, poesía de compromiso, compromiso de responsabilidad. Para mí eso es, después de la muerte, lo que queda eso. Que sea un ejemplo para los demás, que vive en el alma de cada uno, que lo estimula lo que ha hecho, que lo que ha hecho perdura, no acaba con él. La vida no acaba cuando se muere. Y a mí me parece que te doy las gracias por haber escrito eso y me ha recordado tantas historias que estoy muy emocionado y te lo agradezco muchísimo y se lo agradezco a Conil que haya hecho esto. Es imprescindible y Tomás perdurará siempre en la vida de nosotros. Muchas gracias. A ver, los que me conocéis sabréis que en mí es muy raro hablar tan poco. Estoy aquí, se me acumulan las ideas y por una parte está claro, lo habéis visto, que ha sido un acierto, y lo pongo también en el prólogo del destino, que haya sido Antonio, porque era la persona mucho más pertinente, pues por la edad, por las vivencias que ha tenido, por las lecturas que ha tenido para hacer ese trabajo. Pero luego yo también no querría que nos fuéramos hoy de aquí sin decir algo, porque si no está el riesgo ese de caer lo de la hagiografía, de decir que sé cómo mi padre fue, es un problema. Lo era entonces y lo es ahora. Es algo que yo he tenido tan claro como que mi primera novela, la que dice Antonio de Lazos de Humo, iba de eso. En esta sociedad, si uno es así, uno paga un precio. Eso está claro. Por eso no somos todos así, porque no todos estamos dispuestos a pagar determinados precios en según qué momento. Y yo creo que eso es importante que nos lo digamos nosotros mismos, para no hacernos trampas al solitario. Y Tomás, y también sale en el libro, España es fantástica celebrando entierros y reconociendo a los que no están, pero en vida pues también tuvo grandes sinsabores, porque el idealismo o las utopías, como dice Antonio, tienen muy mala prensa y parecen que es buenismo y parece que nos sirven y contra eso hay que luchar. Lo digo porque hay que lucharlo ahora también. Y si nosotros hoy nos salimos de aquí pensando lo fácil que lo tuvo y lo bien que estuvo, nos estamos engañando y cuando nos encontremos mañana con el primer escalón nos vamos a decepcionar. Entonces está claro que el idealismo tiene un precio que pagar. ¿Por qué lo hace uno a pesar de todo? Porque yo creo que la vida que mi padre tuvo, con lo corta que fue una vida muy intensa y con mucho sentido. Y al final, yo creo que uno no hace las cosas ni siquiera porque crea que las debe hacer. Antonio, yo le estoy muy agradecida de que haya hecho este libro. Él ha dicho que cree que era lo que hacía falta. Yo como autora, y esto lo hemos hablado en algún momento, pienso que uno escribe los libros que uno necesita escribir él. Y se embarca en las aventuras que a uno lo realizan por las inquietudes que tienen, por lo que tú quieres saber, porque Antonio en este viaje, en el libro hay muchísimo de mi padre y hay muchísimo de Antonio, de las inquietudes que tiene él, de las lecturas que tiene, de lo que le inquieta, de lo que quisiera aportar, de lo que teme que el futuro nos depare, por eso. Y en la vida, pues hacemos las cosas por buscar nosotros también nuestra realización, nuestro sentido, nuestra intensidad. ¿Qué gran parte de la intensidad de la vida de mi padre está en el libro y está hoy aquí? Ustedes. La gente, sus amigos, los que le llenasteis la vida que os llenó él a vosotros, porque uno es un individuo, como dicen, es una isla, pero es una isla, un archipiélago. Y eso, pues no es que te compense, no es que tú digas, uy, me voy a meter en un jardín si meto este pleito, o no me van a contratar, o voy a pasar un poquito más de agobio económico, o no me van a nombrar para este puesto que yo sería muy válido, pero como voy a ser un poco mosquita de esto, no me van a nombrar. Uno lo hace porque siente que lo tiene que hacer y a su vez en ese contexto él percibe ese sentido. Y luego otra cosa que dice mi madre, que ella es muy discreta, está muy en segundo plano, es que el que más pierde es el que se va. Y por más que lo recordemos y por más homenaje que le hagamos y por más que lo queramos, todo lo que él no ha vivido, el amor que hemos conocido sus hijos, los trabajos que hemos realizado, los hijos que hemos tenido que son sus nietos, pues eso, sí, pervive en nosotros, nuestros recuerdos, nos acompaña a nosotros, pero
eso él se lo ha perdido. Y esa realidad pues también la tenemos que contemplar, nada más que sea que para que los que estemos aquí no nos enzarcemos en batallas absurdas, individuales y políticas, y vayamos al meollo y al mejor vivir de la gente y al mejor vivir nuestro y a disfrutarnos mientras estemos aquí, que cuando no estemos nos harán homenaje o nos olvidarán. Yo un entierro más grande y más cariñoso que el que viví de mi padre, dudo que yo lo vea en mi vida, pero eso nos reconfortó mínimamente a nosotros. Pero el que se va, se va. Así que nada, querernos nosotros, a construir nosotros, al futuro implicarnos nosotros, a pagar los precios que estemos dispuestos nosotros, y eso es lo que lo vivifica, pienso. Bien, pues si os parece, que ya se va alargando un poco la tarde, se va a quedar el autor firmando ejemplares. Os damos las gracias por la asistencia, de nuevo. Y nada, pues muchísimas gracias a esta mesa. A vosotros. Y a vosotros. Que al que quiera le firmo ahora, y mañana María ha escrito un libro que se llama Horizonte, y mañana lo va a firmar en la librería La Cañailla, ¿vale? A las 12 de la mañana, el que quiera, pues se pasa y lo firma. Estupendo.